Vamos a trabajar con ejercicios sobre la FEM. Y dice el problema: en cierto experimento en una celda formada por electrodos de zinc y de hidrógeno, se encontró que el valor del potencial era de 0.54 voltios a 25 grados centígrados. Si la concentración de cationes de sigma 2 es de 1 molar y la presión de hidrógeno es de 1 atmósfera, calcule la concentración de iones hidrógeno. La reacción global de la celda es, y le está dando ya como la sumatoria de la celda. Y le está diciendo que el potencial de zinc más 2 cuando va para zinc es de 0.76. Tenemos las reacciones de cada una de ellas. El zinc pasa a zinc más 2. Fíjese, su potencial ya no es negativo. ¿Por qué? Porque este potencial me lo ha dado cuando pasa de zinc más 2 a zinc. Y aquí me pasa de zinc a zinc más 2, por lo tanto se invierte y cambia su signo. En el caso del hidrógeno, como el hidrógeno es un electrodo patrón, su potencial siempre va a valer 0, cualquiera, ya sea que se oxide o que se reduzca. Vamos a trabajar con la ecuación de Nernst. Este es el potencial de celda, el potencial inicial. Este ya es como una constante que sale de multiplicar algunos números y constantes, n los moles. En el caso nuestro serían los moles, pero también tomar en cuenta los electrones. Si son 2 electrones, vamos a poner 2 acá. La concentración de zinc más 2 entre la concentración del hidrógeno más, que son esta de la ecuación general. ¿Qué datos me da el problema? Le da el potencial general de la celda, el potencial de él, ¿verdad? Porque cuando usted dice 0.76 menos 0, el potencial inicial de la celda es este. N es 2, le da la concentración de zinc más 2 y lo que no conocemos es la concentración de iones hidrógeno. Por eso le ponemos x al cuadrado. En la ecuación de Nernst introducimos los datos que tenemos, ¿verdad? Fíjese, como aquí yo tengo esto negativo, voy a pasar todo esto al otro lado positivo y el 0.54 lo pasé a restar. Cuando hago esta resta, este número me pasa a dividir, ¿verdad? Por propiedades de los logaritmos, la división es una resta y por eso es que lo descompongo en una resta. El logaritmo de 1 es 0 y tengo esto. De aquí lo único que hice y se los escribí aquí es que el signo negativo lo pasé para este lado, para que cuando yo le saque el antilogaritmo a ese número negativo llego a este valor. Pero este es el valor de x al cuadrado. Cuando yo le saco raíz cuadrada, le da la concentración real de los iones hidrógeno. Quiere decir que vamos a ponerle de un color a lo que sería la respuesta final de este ejercicio. Vamos a ver otro problema, otros dos problemas. Aquí les he puesto como un tips o un consejo o algo que no se les vaya a olvidar. Cuando la reacción ocurre en sentido de reducción, el potencial de la celda va a ser igual al potencial de reducción menos el potencial de oxidación. El ejemplo, teniendo en cuenta los potenciales estándar, ¿en qué sentido tendría lugar espontáneamente la siguiente reacción? Le da las reacciones de cada uno de los dos, le da el potencial del cobre más 2 cuando va para cobre y la de hidrógeno ya quedamos en que va a ser 0 siempre. Cuando sumamos, este es el potencial, la ecuación a la reacción general de la celda, donde tengo yo que el potencial inicial sería el de la reducción menos la oxidación. Este menos es de la fórmula y este menos es que le tuve que cambiar el signo porque observe, este es de zinc más 2 a cobre, de cobre más 2 a cobre, perdón, y aquí pasa de cobre a cobre más 2, quiere decir que él se oxida y cambiamos de signo. La reacción es espontánea y va siempre en su sentido normal, de reactivos a productos. Veamos este otro ejemplo. Calcule el potencial estándar de la pila y me da en forma sintética la reacción general. A 25 grados centígrados, los potenciales estándar de reducción de cada electrodo es este. Le da el del talio y le da el del mercurio. En ese sentido, observe que aquí tengo del talio más a talio es 0.34,
pero en la ecuación general él cambia, ¿verdad? Entonces por eso le cambio de signo. Fíjese, él va de talio a talio más 1. Por eso es que este se hace positivo. Cuando yo hago la resta del potencial de mercurio menos el potencial del talio, le da 0.52. Y esta es la respuesta del literal A de su ejercicio. Aquí les puse antes de copiar la pregunta literal B, la ecuación de Nernst. Pero la ecuación de Nernst aquí trabajada con actividades, ¿verdad? Le dice, calcule la FEM de la pila si las concentraciones de mercurio más 2 y talio más 1 son de 0.15 y 0.93 respectivamente. Se trabaja también con actividades. Por teoría, se sabe que la actividad de un sólido es 1. Por eso es que la actividad del mercurio sólido es igual a 1 y la del talio sólido es igual a 1. Por lo tanto, lo eliminamos. Y si tengo las concentraciones del talio más 2 y del mercurio más 2. Sustituyendo todos los datos, que ya los tengo acá, llego a que la FEM de la pila es 0.497 voltios. Si alguien quiere aproximar a 0.5 estaría bien. Yo casi siempre acostumbro a trabajar con 3 decimales.